Buenas noches, profesora. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a exponer acerca de los aspectos culturales e históricos que influyen en la sexualidad humana. Nuestro grupo está integrado por Hilario Colonio Paola Milagros, mi persona, Guamán Carranza Jorge Antonio y Landa Coronel Ana Luz. Antes de comenzar con nuestro video ensayo, quisiera compartirles una frase que dice: la sexualidad es conectarnos con el deseo de vivir y vivir es poder sentir. Siguiendo con el tema, les voy a dar una breve introducción que nos dice que la sexualidad es muy esencial en nosotros o en las personas y está o se encuentra en todo momento en nuestras vidas. Y esto se manifiesta en cómo nosotros pensamos, actuamos, nos sentimos y también está influenciada que es en la religión o la cultura o otros aspectos. Y lo que según González nos menciona es que la sexualidad nos encierra en un núcleo a nuestra identidad, nuestra individualidad, nuestro género y también nuestro ser. Y sin embargo, también existen diferentes factores que incluyen normas, que son las culturas, los valores, la educación sexual, los roles de género y también podemos decir que hay cambios históricos en la comprensión y la expresión de la sexualidad. La sexualidad a través de la historia. Los antecedentes históricos que influyeron en la sexualidad humana son los mitos, creencias y restricciones, puesto que antiguamente el sexo era un tema tabú. En el siglo VII antes de Cristo, las relaciones sexuales estaban prohibidas. Las mujeres estaban limitadas a diversas actividades fuera del hogar y del matrimonio. El coito era el pecado de carne, así como también los pensamientos e imaginaciones. En la Edad Media, la mujer cumplió un rol fundamental, puesto que tenía la capacidad para la toma de decisiones y además era más independiente como autónoma. Sin embargo, esto cambia en el siglo XVI, puesto que la mujer posee un nuevo estatus que conlleva a la invisibilidad cultural, un perfil más pasivo y ausente. A partir del siglo XVII se goza la libertad femenina en el que no está sometida a restricciones. La religión manifiesta un control social caracterizado por la confesión. Era una práctica utilizada frente a cualquier tipo de pecado que no eran permitidos, entre estos el incesto, adúltero, erotismo y violación. Antiguamente el sexo anal u oral no se practicaba, habían creencias que manifestaban que la eyaculación femenina no existía. Además, las mujeres no podían y estaban limitadas a sentir placer, ya que se consideraban que esto no era necesario para la fecundación. El hombre era considerado como el más fuerte, rudo y dominante en el acto sexual. Continuando con la exposición, ahora les hablaré acerca de la sexualidad y la religión. Podemos decir que este tema es algo complejo y controvertido, ya que esto ha sido el objeto de análisis y la reflexión a lo largo de nuestra historia, y también que nos hace mención a las enseñanzas religiosas que han podido moldear las normas y valores en nuestro entorno a la sexualidad, lo cual ha tenido un impacto significativo en cómo las personas lo perciben y lo viven, su sexualidad. Es por eso que la religión se relaciona con dos factores, que es lo cultural y lo social. En lo cultural podemos ver como primero que son normas y valores, que está influenciado en las enseñanzas. Y como segundo, roles de género, que pueden afectar la forma en que se percibe y se vive, como por ejemplo, podemos decir que las mujeres sean sumisas y los varones sean dominantes. Como tercero tenemos tabúes y restricciones, que es decir, la prohibición de actos sexuales, y como cuarto tenemos prácticas rituales. A con- Continuando con lo social, tenemos normas y expectativas. Es como la sociedad, es como la sociedad te moldea, o cómo te percibe, o cómo te forma. Como segundo tenemos estigma y discriminación, que son ciertas orientaciones sexual por la falta de identidad al sujeto, y ahí viene la discriminación incluso que no se les permite la plena participación.
Como tercero tenemos activismo y cambio social, que son promover la aceptación y el respeto a los demás. Como cuarto tenemos la diversidad religiosa, que es la tradición, o también podemos decir que son con nuestras propias interpretaciones y prácticas que cada religión posee. Como último tenemos la educación y el diálogo, que es fomentar el diálogo abierto de estos temas que llevamos a bordo. Bueno, ahora continuamos con los ejemplos. La abstinencia sexual antes del matrimonio como una idea moral, o como segundo tenemos que las creencias religiosas sobre la sexualidad, y la tercera tenemos que las relaciones sexuales solo están dentro del matrimonio, que es una tradición religiosa, y como cuarto son las orientaciones sexuales. La sexualidad y las creencias. A lo largo de la historia, hablar de sexualidad era como hablar de algo prohibido, situación que conllevó a crear mitos, creencias y tabúes que hasta el día de hoy se ven reflejados, pues creemos que la sexualidad solo tiene que ver con el coito, pero en realidad abarca más que ello. Según Cordón, en el año 2008, los mitos son una opinión influenciada sobre algo, expresada con la convicción que suele acompañar a la ignorancia, porque parece que tienen sentido o simplemente porque deseamos que sean verdad. Se convierten con facilidad en una creencia de toda una comunidad o una generación, mostrando la escasa y muchas veces falsa información de nuestra sociedad. Mitos. Los hombres tienen más deseos sexuales que las mujeres. Con preservativo no se siente placer. Por amor debo estar dispuesto siempre a tener relaciones sexuales con mi pareja. El placer se encuentra solo en los genitales. Estereotipos de género. Solo las niñas juegan con muñecas. Las mujeres son delicadas o débiles. Los hombres no lloran. Los hombres que tienen varias parejas son aplaudidos. Existen profesiones solo para hombres. Solo las mujeres pueden utilizar prendas color rosado. Roles de género. Las mujeres se encargan de las labores domésticas. El trabajo de un hombre es mejor remunerado que el de una mujer. Los hombres tienen derecho a decidir sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. La sexualidad y las costumbres. En sociedades numerosas existe una fuerte interconexión entre la sexualidad y las costumbres, ya que las pautas culturales y sociales utilizadas ejercen influencia sobre la manera en la que las personas viven y manifiestan su sexualidad. A continuación les presentaré diversas maneras en las que la sexualidad puede ser vinculada con las prácticas culturales y tradicionales. Como primer punto tenemos el matrimonio y relaciones de pareja. Las normas culturales arraigadas dictaminan que las relaciones sexuales son socialmente aceptables y únicamente dentro de un matrimonio y para procrear un hijo. Como segundo punto tenemos normas de vestimenta. Las prácticas vinculadas a la indumentaria pueden tener un impacto en la manifestación de la sexualidad. En ciertas culturas existen reglas rigurosas acerca de la vestimenta. En el tercer punto tenemos festividades y rituales religiosos. En ciertas culturas se llevan a cabo festividades y ceremonias religiosas que incorporan aspectos relacionados con la sexualidad, representando los rituales de una manera de expresar la sexualidad y que es aceptada tanto culturalmente como socialmente. Seguidamente tenemos el punto de educación sexual y normas sociales. Las tradiciones también ejercen un impacto en la educación sexual, en las pautas sociales que rigen aspectos como la abstinencia sexual, la utilización de métodos anticonceptivos y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Seguimos con las actitudes hacia la orientación sexual y la identidad de género. Las prácticas y los estándares culturales pueden igualmente afectar a las actitudes hacia la orientación sexual y la identidad de género. De algunas sociedades, la homosexualidad
Puede mencionar un ejemplo. Puede ser estigmatizada por medido a convenciones sociales profundamente arraigadas. Por último, tenemos roles de género. Las tradiciones vinculadas a los roles de género pueden tener un impacto en la manera en la que las personas expresan su sexualidad. Las expectativas del género pueden influenciar en cómo las personas se desenvuelven en las relaciones sexuales. También les hablaremos sobre la sexualidad en la actualidad. En la actualidad cambió mucho la perspectiva y los pensamientos sobre la sexualidad, puesto que ahora se busca la aceptación y se promueve la igualdad en el placer en la que se involucran sentimientos y emociones para poder expresarse y comprender sexualmente. Por otro lado, también vemos que las mujeres pueden tener múltiples orgasmos. La importancia sobre la longitud del miembro del varón no implica mayor o menor satisfacción. Algunos mitos y creencias exigen poseer una edad determinada para perder la virginidad, pero vemos que ahora en la actualidad eso ha cambiado. Y por último es que no hay control sobre la decisión de procrear. Bueno, en conclusión grupal, hemos llegado a concluir que la sexualidad humana se ve influenciada por una interacción compleja de aspectos culturales e históricos, que han generado normas y valores y actitudes a lo largo de diferentes épocas y sociedades, lo que ha dado forma a tantas expresiones colectivas como las experiencias individuales de la sexualidad, reflejando una constantemente evolución en nuestra perspectiva y prácticas sexuales a lo largo del tiempo. Bueno, en síntesis, es de gran importancia reconocer que la sexualidad humana no es algo estático, sino que es evolutiva a lo largo del tiempo y en diferentes contextos culturales como se puede visualizar, ¿no? Debemos de comprender y respetar estos aspectos culturales e históricos, pues es fundamental para promover una sexualidad saludable y respetar también la diversidad de experiencias y expresiones sexuales.